Amadis de Gaula. Elisena, la menor y más bella de Garinter, se casó con el rey Perión de Gaula, quien tenía fama de ser el mejor caballero. Él tenía muchos enemigos y por lo tanto muchas guerras. Un día en su ausencia, la reina tuvo un bebé muy hermoso, pero en vez de ponerse feliz, ésta lloraba porque pensaba que el rey, su esposo, nunca podría verlo. Entonces, su doncella Darioleta, al ver su reina tan triste, pensó que el bebé tenía la culpa de la tristeza de la reina. Así que un día hizo una arca en donde puso al bebé, una espada, un anillo y una tabla que decía: "Este es Amadis, hijo del rey", y aventó el arca al río. Por suerte, un caballero de Escocia llamado Gandalés, que navegaba junto con su esposa y su hijo Gandalín, tomaron el arca y rescataron al bebé, al cual decidieron adoptar. El bebé creció y lo llamaron Doncel del Mar. Creció y se volvió muy fuerte y valiente. Un día, mientras el Doncel del Mar y su hermano jugaban con otros niños, hubo un incidente que demostró la fuerza y valentía del doncel. Esta hazaña fue contada al rey Languinés, quien, maravillado por esto, decidió llevarse al doncel a su castillo, y éste aceptó caballerosamente con la condición de que su hermano viniera con él. Después de un tiempo, él y su hermano conocieron a la princesa Oriana, que por azares del destino viviría en el mismo lugar que ellos por un tiempo. El doncel y Oriana se enamoraron mutuamente, pero lo guardaron en secreto. Pasó el tiempo y el doncel quería convertirse en caballero. Él, doncel del mar, le dijo al rey que quería ser caballero, y éste aceptó, pero primero tenía que preparar varias cosas, y entre ellos los presentes. El mejor presente que recibió fue el regalo del caballero Gandalés, el cual era la espada y el anillo que venía con el bebé hace 15 años atrás cuando la encontraron. En la celebración llegó el rey Perión, quien era cuñado de Languinés, por estar casado con la hermana de su esposa. El doncel, al verlo, quería que él lo armara caballero, no porque él fuera su verdadero padre, aunque él no lo sabía, sino porque de él había escuchado grandes historias. En la celebración, los caballeros se enteran que el rey Abies traía un ejército enorme para dominar las tierras de Perión. Por lo tanto, el rey Perión buscaba ayuda. En ese momento, todos quisieron ir a ayudar al rey, entre ellos el doncel, pero no sin antes pedirle permiso a Oriana, la cual le dijo que sí. El doncel junto con Gandalín iban adelante cuando de repente una doncella fue en busca de su ayuda. Él accedió y fueron a un castillo. Al llegar ahí, la doncella fue acorralada por unos hombres, los cuales la obligaron a jurar a la doncella no aceptar palabra ni don ni voto de su enamorado mientras no te prometa ayudar al rey Avis contra el rey Perión. El doncel acababa con los hombres que atacaron a la doncella. Después se adentran al castillo y se escucha una batalla. El doncel va al rescate. Vio que era el rey Perión quien estaba siendo atacado. Entonces él va y mata a todos los hombres que lo atacaban, rescatando así al rey. Después de esto, el rey descubre que su salvador era el doncel del mar. Este le agradece y le pide ayuda para rescatar a su reina, la madre del doncel. Las historias del doncel llegaron al castillo donde estaba Oriana, y aunque todos estaban felices, ella estaba triste por temor a que le pasara algo al doncel. Al llorar en una de las tablas que le dio el doncel antes de irse, ella descubre que en esta dice: "Este es Amadis, hijo del rey". Ella se puso feliz al saber que ambos eran del mismo linaje, y al querer comunicar esto a los reyes, Oriana tuvo que regresar a Dinamarca, donde estaba su reino natal y sus padres. El doncel del mar había salvado a la reina Elisena de los enemigos que la acechaban. Era reconocido como un hombre fuerte, admirado por las doncellas, reinas y dueñas. Llegó el momento de la pelea donde el rey Abies y el doncel tuvieron que enfrentarse. El doncel tuvo la victoria. Al finalizar este combate, llegó Oriana a entregarle una carta importante. El doncel vio a Melicia, la hija menor de los reyes, llorando. La niña le explicó que había perdido el anillo de su padre. El doncel, al ver esto, se quitó un anillo parecido al del rey y se lo dio a la niña. El rey se dio cuenta de que en la habitación estaba el otro anillo, idéntico al que la niña llevaba. Solo habían dos anillos iguales, el del rey y el que él le había dado a su esposa antes de irse a la guerra, que a su vez lo pusieron en la barca en la que navegó su hijo recién nacido. Se dieron cuenta de que habían encontrado a su hijo perdido. Era el doncel, ahora llamado Amadis de Gaula. Luego de descubrir quiénes eran sus padres, decidió ir a buscar a Oriana. Estuvo poco tiempo y tuvo que partir, junto con Gandalín y un enano que les ayudó de guía.
llegaron al castillo del mago Arcalaus, donde Amadís y el mago tuvieron un gran enfrentamiento. Pero Arcalaus, mediante el uso de la magia, capturó en celdas a Amadís y a los otros dos. Después de un tiempo, unas doncellas misteriosas llegaron al castillo y rompieron el encantamiento que tenía cautivo a Amadís, a quienes todos creían muerto. Luego este fue y liberó a todos los cautivos. Amadís partió con Gandalin y el enano, su guía. En tanto, Arcalaus, cuando dejó a Amadís encantado, se dirigió a la corte del rey Lisuarte y le llevó la falsa noticia de que había vencido al caballero Amadís. El castillo entero entró en una enorme tristeza. Después llegaron la princesa de Ceroli y el caballero Brando Ibas, a quienes liberó Amadís, y desmintieron la terrible noticia, afirmando que Amadís estaba vivo. Arcalaus supo que Amadís había escapado y liberado a Grindalaya y todos los cautivos. Enfurecido fue a la corte del rey Lisuarte y consiguió despojarlo y raptar a Oriana. Amadís se enteró de esto y fue en busca de Oriana. Llegó entonces al castillo de Arcalaus y esperó horas, hasta que lo vio salir con 4 caballeros que llevaban a Oriana. Amadís se dirigió a Arcalaus y lo acusó de traidor. Después enfrentó a todos los hombres del castillo. Mató a todos menos a Arcalaus, que fingió estar muerto y huyó. Amadís no pudo seguirlo porque Oriana suplicaba que no la dejase sola. Entonces volvieron todos a Londres con la reina Brisena, Amadís, Oriana, el rey Lisuarte, la doncella de Dinamarca y Gandalin. Había un héroe llamado Apolidón y su amada era Grimanesa. Su amor no era correspondido, escaparon por el mar y llegaron a una isla. Allí Apolidón mató al gigante que atormentaba aquella isla y fue así nombrado emperador. Reinó 16 años ahí. Un día el emperador de Grecia murió y se le pidió a Apolidón que gobernara Grecia. Entonces tuvieron que dejar la isla. Construyeron un arco con su palacio y pusieron una serie de pruebas para que solo pudiera pasar hombre y mujer que estuvieran al nivel de Apolidón y Grimanesa. Quienes pasaran se convertirán en gobernadores. Amadís, Galaor y don Florestán se dirigían a la corte del rey Lisuarte. En el camino se encontraron a una doncella que les pidió que la acompañaran a Ínsula Firme. Amadís decidió que la acompañarían. Salió a recibirlos el padre de la doncella, que era el encargado de la isla, mientras se encontraba a gobernadores, y los condujo al palacio de Apolidón. Quiso pasar por debajo del arco y superó la prueba. Amadís también. La segunda prueba solo la pasó Amadís. Arges fue derrotado y sacado por una fuerza invisible. Cuando Amadís entró a la cuarta y última cámara, todos los caballeros resucitaron. Ahí dio lugar una gran fiesta y se hicieron homenajes a Amadís. Arcalaus hizo llegar a Oriana falsas noticias de que Amadís le había sido infiel. Oriana entró en depresión, se encerró en su cámara y escribió una carta acusándole de traidor y declarándole odio a Amadís. Mandó a un doncel a entregarle la carta. Amadís leyó la carta y rompió en llanto. Luego llamó a Gandalin y a Insajo. Entonces partió de aquel lugar y decidió acabar con su vida. Luego entonces a la orilla de un río se encontró un ermitaño que le hizo comprender la situación y que no valía la pena suicidarse. Amadís pidió que lo llevara con él a empezar una nueva vida. El anciano le advirtió los aspectos malos de eso, pero Amadís pareció no importarle. Cruzaron el mar hacia la Peña Pobre, hogar del anciano. Mientras tanto, Gandalin llegó a la orilla de aquel río mirando la armadura y el caballo de Amadís. Pensó entonces que hasta ahí había llegado la vida de su amigo y hermano Amadís. La doncella de Dinamarca se encontró a Amadís en una isla de la Peña Pobre con un ermitaño. Así que la doncella le cuenta todo a Amadís y le dice que tiene que regresar a Miraflores con Oriana.
Mientras tanto, llega un caballero a la corte del rey de Suarte y lo amenaza, ya que tiene a muchos gigantes en su contra. Este le dice que tiene que entregar a su hija Oriana. Cuando Amadis le llegó el mensaje, decidió ponerse un yelmo para que nadie lo reconociera, pero antes de regresar con Oriana, iba a ir a vencer a los gigantes. El primero que se topó fue a Quadragante y lo venció. Al vencerlo, le dijo que fuera a la corte del rey y le pidiera disculpas. Más tarde, se topó con Jamogomadán y Basagante, que eran los otros dos gigantes en contra del rey, por lo que Amadis luchó contra ellos y los venció. El rey, al enterarse de esto, quiso saber quién era aquel caballero tan valiente y mandó a buscarlo. Cuando Amadis llega al castillo, ve a Oriana y Oriana sabe que se trata de él, pero más tarde recuerdan que hay todavía una batalla pendiente. La batalla era entre el rey Lisuarte y Siladán, así que Amadis formó parte de sus caballeros y fueron a pelear contra él. Amadis venció a Siladán y al vencerlo, él revela su identidad a todo el mundo. Bueno, buenas tardes chicos. Después de haber ya visualizado el video sobre el argumento de la maíz de Gaula, ¿no? Vamos a pasar pues ya al taller de creación. Antes de ello, pues quiero simplemente hacer un breve repaso, ¿ya? A manera de reforzamiento de lo que ya se ha visto, ¿no? De lo que ustedes han podido observar en el video. Espero les haya gustado, espero que lo hayan podido comprender correctamente, ¿ya? Estos cuentos de caballerías son muy, son muy atrayentes, son muy importantes también dentro de la literatura, porque pues fue una especie literaria que se desarrolló durante la Edad Media y narraba pues aquellas aventuras, aquellas desventuras también de estos caballeros, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo, iban de ciudad en ciudad, ¿no? Realizando hechos y acciones heroicas, ¿no? Salvando damiselas, combatiendo pues a delincuentes, ¿no? O salvándolos pues de alguna desgracia, ¿no? Cosas pues que nosotros hemos visto también en la televisión, hemos visto muchas veces en las caricaturas, en los dibujos, ¿no? No sé si ustedes habrán visto o habrán escuchado hablar pues por ejemplo, el rey Arturo, ¿no? El rey Arturo pues es una, es una imagen muy clara, ¿ya? De estos cuentos de caballerías, ¿no? Justamente está basado en estos cuentos de caballerías, ¿no? El rey Arturo y la mesa redonda, ¿no? Con sus 12 caballeros y demás, ¿no? En el reino de Camelot, ¿no? No sé si ustedes lo habrán visto. El Amadís de Gaula tiene una temática muy parecida. ¿Ya? Simplemente pues de que la maíz de Gaula pues no es un rey como lo es el rey Arturo, sino que es un caballero, ¿no? Que no sabía de su origen, tenía un origen real, ¿no? O sea, de la realeza, no sabía de este origen, pero es adoptado, ¿ya? Tiene una buena educación y luego pues se enamora de una princesa y bueno, tiene que salvar pues al reino y demás, ¿no? Como ya ustedes lo han podido observar en el video, en el resumen, ¿no? En el argumento que aparece en el video. Para conversar aquí entre ustedes y yo, ¿no? También les puedo confesar de que, por ejemplo, esta obra, El Amadís de Gaula, fue la primera obra que yo leí. Fue la primera obra literaria en la cual yo me sumergí, se podría decir, literariamente, ¿no? Fue la primera obra que leí de inicio a fin, sin parar, ¿no? O sin que me la contaran, o sin buscar yo un resumen. La leí, y la leí pues cuando tenía 8 o 9 años. ¿No? La encontré en la biblioteca de mi casa
Me acuerdo mucho del libro, no tenía pasta, inclusive no sabía de qué trataba, ¿no? Simplemente empecé a leerla y bueno, me gustó la historia del caballero, ¿no? Eh, que lucha pues por el amor de la princesa, ¿no? Por salvar su honor, por salvar el reino. Me atrajo mucho esa imagen. Entonces, como les digo, pues es un recuerdo que siempre va a estar perenne, ¿no? En mi mente. Siempre voy a recordar ese primer libro que yo leí, que justamente, y da la casualidad, pues, que el día de hoy estamos viendo nosotros aquí en este tema, ¿no? Disculpen, chicos, un poco. Bueno, pasando ya ese tema de el Amadís de Gaula, ¿no? El argumento. Sí, vamos a pasar ya de lleno a lo que es el taller de creación literaria. A ver, ¿en qué va a consistir esto? Como ya hemos visto la temática de una obra de caballería, ¿no? Más o menos ya ustedes saben cómo es, ¿no? Se han guiado del resumen y el argumento que hemos visto en el video. Ustedes van a desarrollar un cuento. Sí, de la forma que ustedes crean conveniente. Yo solamente les voy a dar las pautas, así como lo establece también aquí en la lectura que tenemos, les voy a proporcionar las pautas para que ustedes creen este cuento, ¿ya? Eh, no necesito que sea muy extenso, yo lo que quiero es que ustedes desarrollen su creatividad, desarrollen su imaginación, ¿no? Se imaginen a ustedes mismos como estos caballeros, ¿no? Montado en un blanco corcel, blandiendo una espada brillante, con su escudo y su armadura, salvando quizás al pueblo de una bestia que está causando estragos, o quizás salvando a una damisela pues en peligro, o, o combatiendo pues a ladronzuelos, ¿no? O capturándolos. Más o menos este tipo de historias, que ustedes se vean dentro de este cuento, que ustedes asuman esa personalidad, ¿no? Asuman esa imagen, ese personaje. Entonces, basándose ya en eso, ustedes pueden empezar a crear un cuento. No es necesario, como les digo, que sea demasiado extenso, pero lo que quiero es ver su capacidad creativa. No, nadie los va a juzgar porque en realidad el único que va a ver ese trabajo soy yo y me gustaría mucho que lo llegaran a realizar pues bien, ¿no? Me gustaría bastante leer lo que ustedes están produciendo, ¿no? Todo lo que es producto de su imaginación y su creatividad. Sí, entonces vamos a pasar de lleno a este tema. Nos dice, ¿cómo crear un cuento? Las aventuras de un héroe. No, ustedes imagínense que el héroe son ustedes, que el héroe eres tú. Bueno, y en el caso de las chicas también, ¿por qué no? ¿Quién les dice de que ustedes no pueden hacerlo? ¿No? También hay heroínas, eh, pueden usar una armadura. La imaginación es tan grande, es tan amplia, es tan infinita ya que no tiene un parámetro establecido. Ustedes pueden crear una armadura que les encaje perfectamente también a las chicas y que sea no sé, que tenga un hechizo y que no pese nada, y una espada también muy bonita, muy grandiosa, y que peleen contra un dragón y salven al reino. O en todo caso, si ustedes quieren ser pues también la damisela que está en peligro, ¿no? Y llega un caballero a salvarlas, ¿no? En su corcel. Ustedes vean, ¿no? Ustedes propongan, ustedes creen, ¿ya? Y yo simplemente me voy a remitir a leer. Y creo que todo lo que escriban ustedes, así sea corto, ¿ya? Me va a gustar. ¿Ya? Que no sea tan corto tampoco de 3 o 4 líneas, ¿no? Por lo menos unas 10 líneas, unas 15 líneas. Creo que lo pueden hacer. Yo creo en ustedes. Yo creo, chicos, que ustedes tienen la capacidad para hacerlo. Así es que con fe, ustedes pueden hacerlo. Yo confío en sus capacidades y voy a esperar al final del trabajo. ¿Sí? Les voy a dar las pautas como para que ustedes pues realicen esta creación del cuento.
Nos dice, número uno, la lluvia de ideas. Es el momento en el que eliges cuál será el tema de tu cuento. Ojo, es muy importante que ustedes elijan el tema, que no divaguen, ¿no? Que no haya un montón de temas y después no sepan qué escribir. Escojan un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, si tú eres el caballero que va a luchar contra un dragón, entonces que ese sea tu tema. No te desvíes y no digas, pero en el camino me encontré con una... No, tú eres el caballero y vas a luchar contra el dragón, perfecto. Todo lo que pueda pasar en el camino y toda la batalla que puedas tener con ese dragón y salves al reino o salves a la princesa, que ese sea la temática de tu cuento, que no varíe, ¿no? Porque si tienes demasiados temas, como ustedes están aprendiendo recién a crear literatura, se les va a desbordar. Primero empiecen por lo básico, primero empiecen por lo pequeño, ¿no? Escojan bien su idea, escojan bien su tema, delimiten bien su tema y en base a eso vayan creando, vayan aumentándole las aventuras que ustedes quieran y dispongan para su cuento. ¿Sí? Entonces nos dice, el elemento que elijas será el tema de tu cuento. ¿Ya? Déjate llevar por la imaginación, que tu imaginación vuele. Ya no te detengas, tu imaginación es tan grande, apaga la televisión, apaga el celular. Bueno, el celular estás viendo el video, pero después de esto, cuando termines de ver el video, siéntate un momento y céntrate en lo que vas a crear, ¿no? Por eso les digo, ustedes mismos asuman el papel, no cuenten la historia de otro, ustedes asuman ese papel, ¿sí? Entonces se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ya? Describir esta idea, contar las aventuras, contar esta fantasía, ¿ya? Y dejen volar su imaginación, no se detengan. Su imaginación es demasiado amplia, es infinita, ¿ya? Entonces ustedes pueden dejarla volar, pueden soltarla y ella puede ir hasta donde ustedes menos se lo imaginen, ¿sí? Luego dice, puedes elegir un cuento fantástico o hacer un cuento relatando alguna experiencia tuya. ¿No? Por eso les digo, ustedes tienen que asumir la personalidad de este personaje, la personalidad de este héroe o heroína, ¿sí? Un cuento puede ser de un tema histórico y agregar muchos detalles. Puede ser un tema histórico, ¿no? Una historia que ustedes ya conozcan y ustedes simplemente pues vivirlas, ¿no? O narrarlas como si fueran propias. O en todo caso, como les digo, pues crear desde cero, ¿no? Dice, hoy será más sencillo si nos basamos en la historia de la Amadís de Gaula. Tengan una base más o menos de lo que es el Amadís de Gaula para que ustedes puedan desarrollar sus historias. Número 2 dice el escenario y los personajes. Es bastante importante también que ustedes delimiten cuál es el escenario en el cual se va a desarrollar su cuento. ¿Ya? No se extiendan o no, nuevamente, no divaguen o no sean muy ambiguos en cuestión de sus escenarios. ¿No? Que su escenario sea uno. Es un pueblo, el pueblo que ustedes quieran, que ustedes deseen llamar, como deseen llamarlo, ¿ya? Puede ser real o puede ser inventado, eso es a voluntad de ustedes, pero céntrense en ese escenario para que no haya pues demasiados escenarios y también se pierdan en la historia. Y también los personajes. ¿Ya? No propongan todavía demasiados personajes. Con que haya 5 personajes es más que suficiente para que ustedes creen un cuento. Más que suficiente. ¿Ya? Por ejemplo, pueden ser ustedes como el caballero o la heroína. Puede ser su ayudante, puede ser el alcalde del pueblo, puede ser el villano, ¿no? O puede ser un monstruo con el cual ustedes están peleando. Ya, ahí están los 5 personajes. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se extiendan demasiado porque también si ustedes incluyen demasiados personajes dentro de su historia, también se van a perder. ¿Ya? No es que no lo puedan hacer, más adelante sí, ustedes pueden tener, hay obras que tienen 300 400 personajes, ¿no? Pero ya deben tener, para eso, deben tener una técnica, pues, ya desarrollada de técnica narrativa para que ustedes puedan, pues, producir un texto bien elaborado, bien construido, bien articulado, ¿no? Por el momento, como ustedes están empezando, entonces, simplemente, con que tengan 5 personajes, 5 6 como máximo, yo creo que es más que suficiente.
Dice, ahora llegó el momento de elegir dónde se desarrollará el cuento y quiénes participarán en él. Como ya hemos elegido el tema, ¿no? O sea, ya tenemos qué tema vamos a desarrollar, ahora nos toca ubicar la historia en un lugar específico. ¿Ya? Puede ser un bosque, puede ser una ciudad, puede ser el campo, ¿ya? Eso depende de ti, ¿no? Nos dice aquí, activa tu imaginación, eso depende de tu voluntad, eso depende de lo que tú quieras escoger como temática, ¿ya? Y como escenario. Para el cuento necesitaremos como personajes centrales al caballero medieval o héroe actual. ¿Ya? Entonces tiene que haber un caballero medieval, quizás los chicos quieran ser un caballero, ¿no? Con su escudo, su espada, su lanza, ¿no? O las chicas igual, también pueden ser los mismos, ¿no? Ya hemos dicho de que en este aspecto no hay ningún problema, ¿no? Pueden ser las chicas con una heroína, ¿no? Una caballero, eh, en este caso, ¿no? Una mujer caballero, que puede también, pues, quizás como se daba, ¿no? En las historias antiguas, ¿no? Que era una mujer, pero como no se permitía, quizás, o como estaba prohibido, se ocultaban debajo del casco, pero peleaban también, derrotaban a todos sus enemigos y al final, pues, se descubrían y se daban cuenta de que era una mujer, ¿no? Y esa era la parte central de la historia. También puede ser, ¿no? Luego nos dice, para el cuento necesitaremos como personajes centrales, bueno, eso ya lo he mencionado, el tiempo y el contexto de tu cuento deben ser elegidos con cuidado, ¿no? O sea, no puedes narrar 20 años, 30 años, ¿no? Con que narres en una semana lo que pasó durante varios días, ¿no? 3, 4 días, yo creo que es más que suficiente. ¿Ya? El contexto también en el cual se narra, ¿no? No puedes estar, por ejemplo, luchando en un bosque y luego apareces, pues, en la ciudad. O sea, no hay conexión, ¿no? O estás en el bosque y, bueno, tienes que salir del bosque y te encuentras con una banda de ladrones, o te encuentras con una bestia o con un monstruo que te estás echando, o que ha raptado a la princesa o a los niños del pueblo, ¿no? Pero tiene que tener coherencia, tiene que ser cohesionado el texto que ustedes están desarrollando, ¿ya? No puede ser, pues, descohesionado, no puede ser desligado, ¿no? No puedes decir estar empezando en el bosque y de pronto apareces en la ciudad, ¿no? Comprando fruta y luego de nuevo apareces en el bosque. No, no hay ahí relación, ¿sí? Entonces debe tener un contexto específico y bien delimitado. Luego nos dice, además del personaje principal, para darle emoción y aventuras tendrás que crear un antagonista. El antagonista, a ver, si nosotros sabemos que el protagonista es aquel héroe del cuento, ¿no? El antagonista es el enemigo, ¿no? Entonces, su rival. Ese rival puede ser otro caballero con el cual te enfrascas en un duelo, ¿no? Puede ser, como les digo, un monstruo que está acechando a la población, puede ser el líder de una banda, ¿no? De ladrones, puede ser quizás el alcalde del pueblo que es malo, ¿no? Y le está cobrando demasiados impuestos a las personas y tú llegas para enfrentarlo. No, siempre debe haber un rival con el cual tú tengas que enfrentar, porque si no, no tendría sentido, pues, de que contaras la historia si no tienes con quién rivalizar, ¿no? Entonces, lo ideal es que tú como protagonista te enfrentes a un rival, ¿ya? Entonces este protagonista es un personaje que dificulte las hazañas del héroe, o sea que te pone trabas para que la historia, pues, sea entretenida. Luego tenemos la secuencia, nos dice, tenemos que esquematizar el cuento, ubicar sus partes, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, o el inicio, el proceso del cuento y el final feliz, ¿no? Puede ser así, puede empezar desde la mitad del cuento, ¿no? Y terminar en el final, o volver al inicio y pasar al final. No, no se compliquen mucho. Empiecen con el inicio del cuento, ya narrando el origen del caballero, ¿no? De dónde proviene, cómo se volvió caballero. Luego ya pasan, pues,
a narrar pues ya la parte central o el nudo, ¿no? Que es la parte central del cuento, de cómo llegó a la ciudad, de cómo se volvió o perdón, cómo está enfrentando a este enemigo, a este rival, y al final ya cuentan pues su parte culminante, ¿no? Que necesariamente debe ser con un final, pues quizás rescatando al pueblo, rescatando a la princesa, salvando al pueblo, ¿no? Ya ustedes verán y ustedes desarrollarán esa secuencia, ¿sí? Entonces nos dice tenemos que esquematizar el cuento, inicio, nudo y final, ¿ya? Ubicar sus partes, de qué tratará cada una de ellas y quiénes intervendrán. Esto significa que tenemos que identificar el inicio de nuestro cuento, el nudo o problema y el desenlace o solución, ¿no? Justamente lo que les estaba mencionando hace un momento. En nuestro caso, el inicio será la presentación del héroe, justamente por eso les decía, ¿no? De dónde proviene, cómo se volvió caballero, cómo se relaciona con los otros personajes. El nudo será el personaje malvado que le hace mucho daño al protagonista y el desenlace ya tú lo decides, ¿no? Entonces, el nudo es cuando ya tú te enfrentas, por eso les decía, ¿no? Te enfrentas a este rival, quizás un rival amoroso, ¿no? Porque se quiere robar a la princesa a la fuerza, ¿no? O quiere hacer que se case con ella, y tú te enfrentas a él, la rescatas, se la devuelves al rey, ¿no? Y así, ¿no? Tú te enfrentas a él. Y ya al final, el desenlace es cómo termina esa historia, ¿no? Ya tú le das ese final, eso es a voluntad tuya. Ya, si tú quieres que el héroe se salve, que el héroe salve a la persona desvalida, o quizás, no sé, quieres hacer que el héroe, pues, enfrentándose hasta el final, bueno, llega a fallecer, pero al menos dio su vida para salvar a los demás. Ya eso es elección de ustedes, ¿no? Ya ustedes, chicos, pues, tienen libertad para desarrollar ese cuento. Yo solamente les estoy dando los parámetros para que ustedes puedan desarrollar esta historia, ¿sí? Entonces nos dice, esto significa que tendremos que identificar, bueno, inicio, nudo y desenlace. Luego, el nudo será un personaje malvado que le hace mucho daño, el desenlace lo decides tú. ¿Ya? El cuento puede tener un final feliz, como les decía, ¿no? Salvando pues a aquella persona que está en desgracia. Puede ser un final triste, como les decía, ¿no? Quizás el protagonista enfrentando pues a esta bestia, ¿no? Termina eliminándola, pero también fallece él, puede ser un final triste o abierto, es decir, dejando toda la imaginación del lector, ¿ya? Y por último, tenemos pues aquí ya los pasos de la elaboración del cuento. Dice, ahora sí llegó el momento de ponerse a escribir. Listo, chicos, ya les he dado las pautas al inicio de cómo deben tener entonces, cómo deben tener estos parámetros para que ustedes creen este cuento, ¿no? Estas indicaciones que les he dado para que ustedes creen este cuento. Ya, el tema, primero, fundamental, el tema, luego el contexto y la situación, ¿no? El tiempo, bastante importante, el contexto, dónde se lleva a cabo, ¿no? El delimitar geográficamente, ¿no? Si es en un pueblo, si es en un bosque, y luego, pues, el personaje, el antagonista, ¿ya? Y la estructura de su cuento, inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Ahora sí, teniendo ya esas pautas, ¿ya? Ustedes van a desarrollar el cuento. Nos dice, ahora sí, llegó el momento de ponerse a escribir. No te asustes por la página en blanco, ni tiembles por las ideas que no aparecen. Ojo, no se pongan nerviosos. Acá nadie les está obligando, nadie les está poniendo una mala nota tampoco. No estamos en una competencia con tiempo, ¿no? Tienen media hora para desarrollar su cuento, no. ¿Ya? Ustedes desarrollen el cuento, ¿ya? Los videos están siendo bastante cortos como para que ustedes se sienten tranquilos en casa y se pongan a pensar. No, aparte de que esta tarea no me la van a tener que presentar ahora terminando la clase, ¿ya? Les voy a dar plazo pues para que me la presenten hasta el día de mañana, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces nos dicen, no tiembles por la página en blanco o porque las ideas no aparecen. Tranquilo, relájate, lee un poco más, vuelve a ver el video de la maíz de Gaula, ¿sí? Busca quizás por ahí en el YouTube, ves la historia del rey Arturo, ¿no? De Robin Hood,
¿ya? Lee más o menos o busca en internet este tipo de videos y más o menos anda sacando un contexto de ello, ¿no? Anda viendo ideas que te proporcionen em, parámetros o que te proporcionen un contexto para tu cuento. Ojo, no lo copies, por favor, se los pido chicos, no lo copien, no lo transcriban de otro lado, no lo copien, yo me voy a dar cuenta, ¿ya? Lo que quiero es que ustedes creen su propio cuento. ¿Ya? Como les digo, les estoy dando la libertad absoluta para que ustedes desarrollen esta tarea, pero por favor no lo copies, ¿sí? Se los pido por favor. Si yo me doy cuenta de que los están copiando, entonces no se los voy a hacer valer, ¿ya? Desarrollen ustedes mismos su propia historia, ¿sí? Dice, solo espera, sé paciente, observa la realidad, escarba en aquellos recuerdos, ¿no? De repente tienes algunos recuerdos, de repente tienes algunas historias que quieras contar y lo trasladas al cuento. Dice, todo el universo se encuentra dentro de ti, toda tu imaginación está en ti. Ojo, no tienes que copiarlo de otros, tú tienes la capacidad, yo sé que ustedes chicos tienen esa capacidad. Yo creo y tengo fe en la capacidad que ustedes tienen, son muy inteligentes, son muy imaginativos. Entonces déjense llevar, dejen volar esa imaginación, ¿sí? No lo copies de otro lado. Pueden aportarte ideas, otros cuentos, te pueden aportar ideas, por supuesto, puedes tomar ideas de otros cuentos, pero no lo copies tal y cual es, ¿no? Desarróllalo por ti mismo. Las palabras son el puente, un arco veloz a la imaginación. Luego de corregir varias veces, puedes ilustrar el cuento, ¿sí? Puedes eh, ponerle una ilustración, sería lo ideal, ¿no? Para que tu cuento tenga ese refuerzo visual, ¿no? Y sea más atractivo al lector, ¿ya? Otra recomendación que yo les puedo dar en este momento que ustedes están en casa, ¿no? Quizás conversen con papá o con mamá, o si tienen un hermano mayor que está con ustedes ahí, conversen con ellos, ¿no? Díganle, mamá, mira, el profesor Paolo nos ha dejado crear un cuento corto, bastante corto, pero sobre una aventura de caballería, ¿no? De un caballero. A ver, quizás por ahí sus mamás o sus papás los pueden ayudar, les pueden aportar con ideas. Ojo, no lo haga el papá, que no lo haga el padre, ¿no? Que no lo haga el padre de familia. Háganlo ustedes, ¿sí? Papá, mamá, que está viendo también este video, por favor, no lo hagan ustedes. Que los desarrolle su hijo. Yo quiero que ellos trabajen, yo quiero que ellos desarrollen su capacidad creativa. No quiero que ustedes trabajen por ellos. Ellos deben desarrollar su intelecto, ¿ya? Su creatividad, su imaginación. ¿Sí? Por favor, es la recomendación que yo les voy a dar. Sí, luego pasamos al número 5 que dice es el diccionario. El diccionario, ustedes saben, chicos, yo les he dicho infinidad de veces, inclusive cuando hemos estado en clases, que el diccionario es fundamental para trabajar en el área de comunicación. Si ustedes no trabajan con su diccionario, pues es como trabajar en una mesa que le falta una pata, ¿ya? Es una mesa coja. Porque si ustedes no tienen su diccionario para ayudarse con las palabras, para ayudarse con el léxico, entonces no van a poder trabajar bien, ¿no? Se van a ver limitados en su expresión. Así que por favor utilicen su material, tienen en casa, yo me imagino que si es que no tienen un diccionario físico, pueden buscarlo en internet, no hay ningún problema, ¿ya? Pero trabajen con ese diccionario. ¿Ya? Entonces nos dice, es vital el uso del diccionario cuando tengas dudas sobre cualquier palabra o quieras dar más énfasis en lo que expresas. Y por último, número 6 ya después de haber desarrollado todo tu cuento, después de haberlo ya escrito, después de haberlo ilustrado, todo bien bonito, todo bien desarrollado, ¿no? Entonces, al final, recién le pones el título. No lo hagas al inicio, porque si cometerías un gravísimo error si tú quieres poner primero el título y luego desarrollar todo el cuento, porque te vas a cortar, porque a- te vas a trastocar ya en el tema te vas a limitar en el tema de la creatividad, ¿no? Porque te vas a enfrascar en cómo llamar a tu cuento y no vas a desarrollar la historia. Primero desarrolla la historia, ¿ya? No te trabes.
No te trabes con el título. Te vas a trabar con el título. No te trabes con el título al inicio. El título déjalo al final. Vas a ver que al final del cuento, cuando ya hayas desarrollado todo tu cuento, ya lo has ilustrado todo, el título solito va a salir. Solito. Ni siquiera vas a tener mucho esfuerzo de ponerlo al título. ¿Ya? Pero en cambio, si tú comienzas con el título, en querer ponerle el título y luego desarrollar el cuento, ahí es donde te vas a trabar, te vas a estancar. ¿Ya? Porque vas a decir, ¿qué título? ¿Y qué título? Y no encaja, pero yo quería hacer esto, y entonces tiene que encajar. No, te vas a trabar, ¿no? Y te vas a frustrar. Yo lo que no quiero es que se frustren. Al contrario, déjense llevar. Primero creen su cuento. Y al final recién le ponen el título. ¿Ya? Entonces, esas son las recomendaciones, chicos, para que ustedes desarrollen este taller literario, este taller de creación literaria. Ojo, no lo van a hacer aquí en el compendio, ¿ya? No lo van a hacer aquí en el compendio, lo van a hacer en una hojita aparte, ¿sí? La van a hacer en una hojita aparte y con sus ilustraciones. Y esas hojitas, ese trabajo, ya ustedes saben, me lo envían, ¿no? Me lo envían en foto a mi WhatsApp y bueno, ya yo me encargo de hacer las correcciones del caso. Sí, para que quede mejor y para que pueda ser comprensible, porque quizás yo los entiendo, chicos, y ustedes saben que yo también tengo una letra horrible, ¿no? Y con eso no quiero decir que ustedes también la tengan, pero hay algunos pues que sí tienen una letra un poco difícil, por así decirlo, ¿no? Y para evitarme pues esa molestia, ¿no? De quizás no entender, ¿no? Y yo lo que quiero es entender sus cuentos, mejor desarrollenlo en Word. ¿No? Lo hacen en Word y es más, le pegan las imágenes, no es necesario que las dibujen, simplemente las pegan, ¿no? Y me envían su cuento. ¿Ya? Si quieren le toman foto o si quieren me lo envían como documento, no hay ningún problema porque los documentos se pueden subir normalmente en el WhatsApp o como ustedes deseen desarrollarlo. Pero yo les doy esa recomendación para que sea mejor, ¿no? Porque como les digo, pues a veces cuando uno le escribe o manuscrito, quizás no lo pueda llegar a entender o a veces no escriben correctamente y eso hace que pierda el sentido de este cuento. Yo quiero que ustedes creen bien y yo entenderlo bien también, ¿ya? Llevar a cabo y desarrollar bien la idea que ustedes me quieren transmitir, ¿no? Yo quiero ser ese lector y yo quiero emocionarme con lo que ustedes están creando. Yo sé que me voy a emocionar con lo que ustedes están creando, con el cuento que ustedes me van a presentar. ¿Ya? Entonces, por favor, traten de hacerlo así, ¿no? Traten de hacerlo en un documento en Word y me lo envían. Cuando ya lo tienen listo, yo les doy las pautas para que me lo envíen o quizás creo una tarea en la plataforma y ustedes lo suben como archivo, aunque va a ser un poco más difícil. Cuando ustedes tengan listo su cuento, me avisan. ¿Ya? Me avisan y me dice, profesor, ya tengo listo mi cuento, lo tengo en Word, se lo envío por el WhatsApp o lo subo a la plataforma, ya yo les diré en ese momento. ¿Ya? Lo que quiero es que ustedes en este momento, ahora, se pongan a crear, ¿no? Se pongan a escribir su propio cuento. En este momento no se preocupen todavía de cómo lo voy a subir, cómo se lo voy a mandar, cómo lo hago. Preocúpense ahora en este momento en crear su cuento. No, escríbanlo en borrador, eso es otra recomendación que les puedo dar. Escríbanlo en borrador, no le escriban de frente a limpio, escríbanlo en borrador y luego ya lo pasan a limpio. ¿Ya? Revísenlo 2 o 3 veces y van a ver que las cosas le van a salir bien. Y yo sé chicos, que la tarea, el trabajo que van a desarrollar, no es que no se tome como una tarea, es un trabajo que ustedes van a desarrollar, es un trabajo de creatividad. Yo sé que les va a salir bastante bien. ¿Ya? Entonces los voy a estar esperando con el cuento. Espero que hayan entendido bien las pautas. Si no, vuelvan a ver, no hay ningún problema. Para eso está el video, para que ustedes lo vean una y otra vez. ¿Ya? Y los estaré esperando entonces, chicos, con sus creaciones literarias, ¿sí? Eso ha sido todo, bueno, por la clase explicativa del día de hoy y los espero pues con sus cuentos para emocionarme y recordar aquellos tiempos cuando yo leía libros de caballería, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos, hasta la siguiente clase.